Hola, buen día, compañeros y maestra. Mi equipo está conformado por Flores Saavedra Quetzali y su servidor Jesús Hernández Pérez. El tema que les venimos a presentar es el sistema de gestión de calidad en el laboratorio, gestión de procesos y gestión de muestras. Bueno, son 6 puntos principales y nosotros los dividimos así. El primero es descripción general del tema. Papel en el sistema de gestión de la calidad. La gestión de las muestras es una parte de la gestión de procesos, uno de los elementos clave del sistema de gestión de calidad. La calidad de trabajo que produce un laboratorio no puede ser mejor que la calidad de muestras que se utilizan en los análisis. El laboratorio debe de ser proactivo, es decir, asegurar que las muestras que recibe el paciente cumplan con los resultados analíticos exactos. Muestras frecuentes a espécimen. La Organización Internacional de la Normalización, como ya la conocemos, ISO, y el Instituto de Normas Clínicas y de Laboratorio, el CLSI, define muestra como una o más partes extraídas de un sistema destinadas a facilitar la información de dicho sistema. Esto viene en la norma ISO 15189 del año 2007. El término espécimen, por así decirlo, se utiliza en referencia a las muestras extraídas del cuerpo humano, pero la terminología que se utiliza en todos los documentos de la norma ISO es muestra primaria o simplemente muestra. Otro tema es la importancia de una buena gestión. La correcta gestión de las muestras es primordial para la exactitud y fiabilidad, como ya habíamos visto antes, de los análisis y para la confianza en el diagnóstico del laboratorio. Los resultados del laboratorio influyen en las decisiones de tratamiento y pueden tener un efecto significativo en la asistencia al paciente y en los resultados. Recordemos que es muy importante proporcionar resultados analíticos exactos para poder garantizar un buen tratamiento y un buen trabajo. Componentes de la gestión de las muestras. Deben establecerse políticas por escrito para la gestión de las muestras que se vean reflejadas en el manual de laboratorio. Los componentes que se abordan son los siguientes. Información necesaria, es decir, solicitudes o algunos formularios. Gestión de las solicitudes urgentes, recogida, etiquetado, conservación y transporte de las muestras. Prácticas de seguridad, un ejemplo podría ser recipientes rotos o con fugas, formularios contaminados, mal almacenamiento de alguna muestra o otros peligros biológicos. Evaluación, procesamiento y seguimiento de las muestras. Y por último, almacenamiento, conservación y desecho de las muestras. El manual de laboratorio. Propósito y distribución. Para asegurarse de que todas las muestras se gestionan de forma adecuada y las personas que las recogen tienen la información necesaria, el laboratorio debe de elaborar siempre un manual. Este manual debe estar disponible. El personal deberá conocer la información, ya que es un documento importante para el laboratorio y se debe mantener constantemente actualizado para tener un buen sistema de gestión de calidad en el área de trabajo. Contenido de ese manual. En el manual del laboratorio debe incluirse cierta información importante, como tenemos en los siguientes puntos, que son nombres de contactos o algunos números del personal que sea clave, nombre y dirección del laboratorio, horarios de funcionamiento del laboratorio, listas de pruebas que se pueden solicitar, información detallada acerca de los requisitos de la recogida de las muestras, requisitos del transporte de muestras si es que los hay, plazo de entrega esperados, en qué tiempo para entregar las muestras, y descripción de la forma de manipulación en las solicitudes urgentes. Esto debe incluir la lista del tipo de prueba que se realiza de forma urgente, los plazos de entrega esperados y cómo solicitar la prueba. El laboratorio
Siempre debe facilitar sesiones de formación de forma periódica al personal sanitario y al personal del mismo laboratorio, que sean responsables de la recogida de las muestras. Recogida y conservación. La responsabilidad del laboratorio. El laboratorio es el responsable de la obtención de muestras correctas y óptimas, a pesar de que muchas veces el proceso real de las recogidas esté a cargo de personas que pues normalmente no forman parte del personal de laboratorio. Un ejemplo claro podría ser el caso en donde se está tratando a un paciente que está internado en un hospital. Podrá recoger la muestra un enfermero, es un ejemplo. El laboratorio facilita la información al personal sanitario, asegurando la disposición de los recipientes, suministros de recogida oportunos y siempre el sistema de etiquetado como vienen marcados ahí. Solicitud del análisis. El primer paso del proceso de obtención de la muestra es la solicitud del análisis. El laboratorio debe facilitar una hoja de petición de análisis que especifique toda la información necesaria para una adecuada gestión y notificación también. La información que se debe contener es los puntos que vienen ahí son importantes para este tema. Es la identificación del paciente, los análisis solicitados, la fecha y hora de la recogida de la muestra, el origen de la muestra, cuando esto proceda o sea necesario, los datos clínicos, cuando también esté indicado, y información de contacto del profesional sanitario que solicite el análisis. Y ahí pusimos un ejemplo de una hoja de solicitud de análisis. Requisitos de la recogida de muestras. La recogida y conservación de la muestra varía según el análisis y el tipo de muestra que se va a recoger. El laboratorio debe definir atentamente un proceso de recogida de muestra para todos los análisis que pues ellos realicen o que se realicen. Cuando se preparen las instrucciones deberán considerarse los siguientes elementos. El primero es preparación del paciente. Algunos análisis requieren que el paciente esté normalmente en ayunas. También podrán haber requisitos especiales de horarios para el análisis, como por ejemplo el análisis de glucemia, las concentraciones de fármacos o en análisis hormonales. Identificación del paciente. La persona que recoja la muestra deberá identificar al paciente de forma exacta. Con este fin podrá interrogar al paciente o al familiar que lo esté acompañando. Tipo de muestra. Los análisis de sangre pueden requerir suero, plasma o sangre. En otras pruebas quizás sea necesario la orina o la saliva. Un ejemplo son los análisis microbiológicos que utilizan varios tipos de muestra. Así que es necesario contar con información específica sobre lo que normalmente hace falta. Tipo de recipiente. El recipiente para la muestra es muy importante, puesto que afectará el volumen. Algunos contienen anticoagulantes y conservantes. Por ejemplo, con los tubos Vacutainer se deberá especificar claramente o muestras microbiológicas que requerirán de medidas de transporte para conservar los microorganismos. Etiquetado de la muestra. Todas las muestras deberán ser etiquetadas para evitar algún tipo de confusión o errores de identificación. Manipulación especial. Algunas muestras necesitan refrigeración, protección de la luz o entrega inmediata. Y esto se tiene que hacer de una forma especial y rápida. Etiquetado de muestra. Normalmente, para no tener una confusión, se tiene que tener las muestras etiquetadas. Cada muestra se deberá etiquetar claramente con el nombre y los apellidos del paciente, el número de identificador único, el análisis que sea solicitado, la hora y fecha de recogida, las iniciales de la persona que recoge la muestra. También algunas veces viene el número de muestra,
nombre de quien hizo la toma, fecha y hora de la toma, identificación del punto de muestra y tratamiento. Resultados de los errores de la recogida. La adecuada recogida de muestra es un elemento importante para las buenas prácticas de laboratorio. La recogida incorrecta de muestras puede dar lugar a malos resultados, como por ejemplo, el retraso en la notificación de los resultados analíticos, la repetición innecesaria de la extracción en el análisis, cuando normalmente los químicos o los enfermeros están picoteando mucho al paciente y eso genera pues molestia y dolor, la menor satisfacción del cliente, mayores costes, diagnóstico o tratamiento incorrecto, lesiones o muerte. Posteriormente viene el punto de procesamiento de muestras. Como primero tenemos la verificación de la calidad. Esto se refiere a que cuando la muestra entra en un laboratorio hay varios pasos que son necesarios para el análisis. Uno de ellos es que verifiquen la muestra y que esté bien etiquetada. Es adecuado cuando la cantidad está buena, en condiciones y apropiada en el análisis solicitado. La solicitud de análisis debe de estar completamente e incluir toda la información necesaria que ya había mencionado anteriormente mi compañera. El rechazo de muestras, en el laboratorio se deberán aplicar ciertos criterios de rechazo y seguirlos estrictamente. En ocasiones es difícil de rechazar algún tipo de muestras, pero recuerda que las muestras deficientes no permitan la obtención de resultados exactos. Algunos, para rechazar la muestra es importante saberlos, que una muestra sin etiquetar es necesario rechazarla, ya que no trae los datos del paciente y no sabremos a quién analizar. Otro es que el tubo o recipiente venga con fugas o esté roto. El registro diario, el laboratorio se deberá mantener un registro de todas las muestras entrantes y salientes. Se podría tener un registro parcial o tener un registro de muestra para cada laboratorio especializado. Este registro deberá incluir ciertas características. Una de ellas es la fecha y hora de la recogida, la fecha y hora de recepción de la muestra del laboratorio, el tipo de muestra que es, el nombre y datos demográficos del paciente cuando sea necesario, la identificación asignada por el laboratorio. Un ejemplo podría ser pues el número y los análisis que deben realizarse. En el sistema de seguimiento, en el laboratorio necesita un sistema para realizar un seguimiento de la muestra a través del laboratorio desde el momento en que se recibe hasta notificar que los resultados estén listos. Esto se puede hacer a mano del mantenimiento de los registros cuidadosamente de la siguiente manera. Estos se confirman de recepción de la muestra e incluye la fecha y hora, el etiquetado de muestra adecuado y guardarlas junto con la solicitud de análisis hasta que se asigne la identificación del laboratorio. Esto se debe de realizar un seguimiento a las alicuotas que deberán trazables hasta la muestra original. Almacenamiento de muestra. Se deberán elaborar políticas por estricto que incluyan la descripción de la muestra que se deberán almacenar, el tipo de conversión y localización considera la facilidad de acceso, las condiciones de almacenamiento como requisitos atmosféricos y de temperatura. Bueno, y la retención de muestras establece una política de laboratorio para conversiones de cada tipo de muestra. Algunas de estas muestras pueden deshacerse rápidamente, mientras otros tipos de casos observarlas durante los periodos más largos. Realizar un seguimiento de muestras conversadas y no se guarde más el tiempo necesario, puesto a que el espacio de la nevera o del congelador podría ser limitado. La derivación de muestras es cuando una muestra u otros laboratorios para su análisis. Uno de ellos es que obtenga un manual de laboratorio con el procedimiento detallado de cada laboratorio. Otro podría ser asegurarse de la muestra que está correctamente etiquetada en el recipiente correcto, acompañada de una hoja de petición
que indique los tipos de análisis que se realizarán e información de contacto del laboratorio remitiente. El desecho de las muestras. En el laboratorio tiene la responsabilidad de garantizar que el desecho de todos los residuos del laboratorio se realice de forma segura para garantizar correcto el desecho de las muestras del paciente. Esto tiene elaborada una política para el desecho de los residuos que aplica el reglamentario locales y nacionales sobre el desecho de los residuos médicos. Esto también establece y sigue el procedimiento para desinfectar las muestras antes de su desecho. El 5.6 pues, es del transporte de muestras, que esta es la necesidad de transporte. Normalmente las muestras se recogen fuera del laboratorio y deben ser transportados para su posterior procedimiento y análisis. En el transporte podrá ser para una distancia corta o larga, pero a veces el transporte a una clínica o a un centro de recogida lejano requiere el uso de vehículos o aviones. Además del laboratorio, podrá necesitar evitar muestras a laboratorios subcontractíes. Los requisitos de seguridad, pues las reglas que transportan las muestras provienen de fuentes, entre otras. Una de ellas es que las reglas nacionales de transporte o organizaciones de aviación civil internacional, que mejor conocida entre sus siglas es ICAO, contiene en el Asociamiento Internacional de Transporte Aéreo. Las reglamentaciones. Las reglamentaciones para un transporte de muestras provienen de varias fuentes, entre otras, las reglamentaciones nacionales de transporte o organización de avión civil. La clasificación, pues la clasificación tiene dos tipos, que es la categoría A y la categoría B. Estos son los requisitos de transporte de muestras que se basan en la categoría de las muestras transportadas. La categoría A habla sobre las sustancias infecciosas capaces de provocar incapacidad permanente o enfermedades potencialmente mortales o mortales a humanos o animales. Y la categoría B se refiere a las sustancias infecciosas que no cumplen con los criterios de incluso de las categorías A. Se le asigna el nombre de envío pertinente de sustancias biológicas, la categoría B, o el número ONU, que en este caso es 3373. Los requisitos de embalaje. Las tres categorías más importantes para que sea un embalaje es el recipiente parcial, el recipiente secundario y el recipiente exterior. El recipiente principal es un tubo o vial que contiene la muestra, en este hecho de vidrio, metal o plástico. Debe tener un sello antifiguras que, si es necesario, puede envolverse con cinta adhesiva resistente al agua. El recipiente secundario es una caja de estanca el polietileno destinada para proteger de recipientes parciales. El recipiente exterior es una caja de cartón reforzada que se utiliza para proteger el recipiente secundario, tanto el recipiente parcial. La gestión de transporte de muestras es todo el personal que embale las muestras, que conduzca los vehículos de transporte, debe tener formación adecuada sobre los procedimientos de seguridad y buen mantenimiento de las muestras. Bien, a forma de conclusión, resumiendo todos los puntos tomados hace un momento, es importante la disposición de un manual de laboratorio que describa la recogida y genera información y análisis de las muestras. Es relativo contar con un sistema de seguimiento de las muestras a medida de cómo se desplazan en el laboratorio. Implementar políticas sobre el almacenamiento y desecho de las muestras también es muy importante.
y mantener la integridad de las muestras y asegurarse de que se cumplan todos los requisitos y reglamentaciones antes mencionadas. Un punto clave e importante es nombrar a una persona con la responsabilidad de supervisar la gestión de las diferentes tomas de muestra. Estas son las bibliografías que ocupamos. Gracias por su atención.